Amén. Muchas gracias, mi querido líder Elvin. Gracias a todos aquellos que se están conectando en este tiempo. Hoy amaneció con tormenta. No sé si usted está escuchando, pero aquí ya está cayendo en truenos, relámpagos, está cayendo fuerte y estoy viendo el cielo despejado, algo raro, ¿verdad? Pero gloria a Dios que podemos disfrutar una mañana más de la presencia de Dios. Se trata de eso, se trata de darle las primicias a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Qué bueno es compartir con cada uno de ustedes y gracias a aquellos que se están conectando a través de redes sociales, a través del Meet, aquí en directo, a través del Facebook, en diferentes naciones. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por acompañarnos en este tiempo de intercesión, tiempo de alabanza, tiempo de expresar lo que hay en nuestro corazón. Y las peticiones, aquellas peticiones que ustedes nos envían, no, no se corte, siga enviándonos esas peticiones de oración, la cual podamos estar ayudándole, apoyándole en oración. Amén. Estamos, como decía el líder Elvin, meditando en el libro de Salmos. Después de esta semana que hemos estado en pausa, hemos estado recuperándonos después de un encuentro tremendo. Algunos de los hermanos hemos estado cayendo enfermos, pero ya estamos bien, gracias a Dios, ya estamos recuperándonos, ya estamos nuevamente firmes en la brecha, luchando en este reino, en esta hueste de la fe. Y comenzamos esta semana laboral, pues, meditando en el libro de Salmos, el Salmo 44, algo bien hermoso que usted y yo necesitamos meditar día tras día en la palabra del Señor. Voy a pedirle, por favor, líder Elvin, que conecte su micrófono y nos pueda leer el Salmo 44. Por favor. Salmo 44. Liberación pasada y pruebas presentes. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días y en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Por qué no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ello? Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hallaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Shelat. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestro ejército. No hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos ponemos por afrenta de nuestros vecinos, por escarnios y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, y todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajenos, no demandaría a Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como oveja para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos. Redímenos por causa de tu misericordia. Amén, amén. Gracias, líder Elvin. Este Salmo 44 es
un salmo que, como bien dice el título, podemos dividirlo en dos partes. En un cántico en las liberaciones que Dios hizo en el pasado en el pueblo de Israel, así mismo como en las pruebas presentes. Recordemos que en los últimos días estuvimos viendo cómo el Salmo 42 y 43 prácticamente, aunque sean dos salmos, pero los estudiosos dicen de que fue un único salmo, un único cántico. Y estaba, en este caso, cantado por los hijos de Coré. Usted recuerda que los hijos de Coré fue aquellos que se rebelaron contra Moisés, el liderazgo de Moisés y Aarón, y, y fue tragado por la tierra, ¿no? Por cuando Dios reivindicó el liderazgo de Moisés, pero Dios en su infinita misericordia guardó un remanente de los hijos de Coré y además le dio un lugar en el templo. Este Salmo 44, también cantado por los hijos de Coré, como dice aquí el subtítulo, es un masquil. Y un masquil es una instrucción, así como el Salmo 42 y 43, también cantados por los hijos de Coré. Este masquil, esta instrucción, es para que usted y yo aprendamos algo. Recuerda el Salmo 42, la instrucción era de la necesidad de estar en la presencia de Dios. La necesidad o como podíamos ver la desesperación de este hombre de estar fuera de la casa de Dios. Y esta instrucción que nos da en el Salmo 44 es que usted y yo tenemos que aprender algo, aprender de lo que Dios hizo en nuestro pasado, aprender de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso tiene que ser un ejemplo, un testimonio, no solamente para nuestra vida, para nuestra generación, sino para las generaciones siguientes. Aquí lo que este Salmo 44 habla de la nación de Israel en una temporada en la cual sufrió una gran derrota. No sabemos bien el momento que ocurrió. No sabemos, unos dicen que fue en el tiempo justamente de los macabeos, cuando nosotros podemos entender la fiesta de Hanukkah, por ejemplo, en el momento en que eh, Israel estaba bajo dominio de Antíoco y sufrió grande calamidad. Recordemos que durante toda la historia de Israel, siempre que sufrían alguna calamidad o venía algún imperio sobre ellos para dominarlos, para llevarlos cautivos, siempre fue por su rebeldía ante Dios. Eso ya fue profetizado por Dios, ya fue dicho por Dios mucho tiempo atrás. En el momento en que ellos se alejaran de Dios, iban a sufrir todas estas consecuencias. Este Salmo 44 no sabemos exactamente en qué temporada fue. Recuerden que el libro de Salmos fue escrito en un periodo casi de 500 años, ¿no? Entonces, hay tanta historia en 5 siglos que tuvo que pasar Israel que desconocemos, no sabemos bien qué es lo que pudo pasar, en qué periodo fue, pero sí fue una temporada dura, una temporada de derrota, una temporada quizás estaban bajo un dominio de un imperio dominante y tuvieron que pasar tiempo de esclavitud, tiempo de escasez, tiempo de gran calamidad. Lo que hay motivos suficientes para entender de que este Salmo 44 fue durante algún reinado, una temporada de monarquía en Israel. Y comienza este Salmo 44 que hemos leído diciendo el versículo 1, oh Dios, con nuestros padres hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste en las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Aleluya. Fíjese cómo comienza este Salmo 44. Nuestros padres nos han contado. Hermanos, qué importante nosotros que somos padres hacer el trabajo de contarle a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso fue lo que hizo Israel. Constantemente ellos explicaban, contaban las hazañas, las maravillas que Dios había hecho en medio del desierto, sacándolo con brazos fuertes de la esclavitud de Egipto. Durante 40 años, cómo fueron sustentados.
Y no solamente eso, sino que los padres contaban a los hijos cómo Dios había dado en el pasado esa tierra, la tierra de Canaán, la tierra en la cual había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces nosotros somos encargados como padres de seguir este ejemplo, de darle testimonio a nuestros hijos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia. Es la única manera en la cual vamos a poder sembrar en las generaciones futuras esa semilla del temor de Dios. ¿Por qué no hoy día, en el siglo XXI, hay tan poco temor a Dios, sobre todo en la juventud? Justamente por eso, porque no se pasó de generación a generación el temor a Dios. Y cuando hablamos de temor a Dios, no estamos hablando de un pánico, no estamos hablando de un miedo, de un Dios que nos puede mandar un rayo y partirnos en dos, no. Estamos hablando del temor a un Dios que nos ama, a un Dios que nos perdona, a un Dios que envió a su Hijo a morir por nuestras vidas para darnos vida eterna, a un Dios que cuando caminamos en su perfecta voluntad, cuando caminamos en su palabra, vemos bendición tras bendición. Y hoy día lo que se está haciendo con nuestra juventud, con nuestras generaciones, es todo lo contrario. Es poner leyes, ideologías que van en contra de Dios, adoctrinando a nuestros hijos en los colegios, adoctrinando en las televisiones, en las redes sociales. Todo lo que están consumiendo nuestros hijos es simplemente para cegar su entendimiento y que ellos no puedan tener temor de Dios. Y si nosotros como padres somos negligentes en transmitir a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, como creyentes, como hijos de Dios, si nosotros no estamos transmitiendo eso a nuestros hijos, no nos extrañemos que tengamos una futura generación sin identidad, sin saber quiénes son. Nos encontramos con jóvenes, hijos nuestros, de que están creciendo sin el temor de Dios, aún yendo a la iglesia. Amados, algo está claro. Un día un famoso predicador español dijo que con 2 horas a la semana de culto no podemos luchar contra 6, 8 horas diarias de adoctrinamiento en los colegios, más 4, 5, 6, 7 horas en redes sociales que se pasan nuestros hijos. Es imposible luchar. Y es ahí donde usted y yo como padres tenemos una función de educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y lo que este salmo comienza hablando fue de que los padres enseñaron a sus hijos las maravillas que Dios había hecho. Como Dios con su propia mano echó fuera a todas esas naciones para entregarle la tierra prometida. Para enseñarles de que todo fue obra de Dios. De que todo lo que alcanzaron fue por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos hoy día en redes sociales? Cómo hacerse millonario haciendo vídeos, por ejemplo, de 20, 30 segundos. Mujeres enseñando sus pechos para hacerse famosas. Cuanto más likes tenga, más dinero tiene. Eso es lo que están aspirando a nuestros hijos. Ellos creen que es por esos 5 minutos de gloria que van a forjarse un futuro y están olvidando a Dios. Es por eso, amados, vuelvo a insistir, la gran relevancia que tiene su testimonio, mi testimonio en la vida de nuestros hijos, de que todo es por la obra y la gracia de Dios. Y aquí este salmo nos dice que la nación de Israel no obtuvo las victorias gracias a su poder militar, gracias a su poder, su capacidad de poder enfrentar la guerra, no. Aquí lo que el salmista está es dando alabanza y dando a entender a esa generación de que todo fue por la mano de Dios. El salmista
Lo que está diciendo es que no se apoderaron de esa tierra prometida por su espada ni por su brazo, sino por la diestra de Dios, por el brazo de Dios, y dice, por la luz del rostro de Dios. Ahora, ¿cuál fue la razón para que Dios actuara así en favor del pueblo de Israel? La Biblia mismo nos dice de que Dios escogió un pueblo insignificante. Israel no tuvo esa victoria porque fuera un pueblo superior a todos los pueblos de aquella época, no. Simplemente fue porque Dios se complació de ellos, como dice aquí la Escritura, por la soberana voluntad de Dios. Y todo esto corresponde al pasado. Pero fíjese que lamentablemente el presente fue muy diferente. Aquí el presente está caracterizado por derrota. Las circunstancias, como aquí está diciendo el salmista, es un clamor a Dios pidiendo a que Dios vuelva a manifestarse como lo hizo en el pasado. Y aquí este Salmo 44 continúa el versículo 4 diciendo, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú no has guardado, nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Entonces fíjese que qué importante que en medio de una derrota, en medio de un abatimiento de la derrota, el salmista lo que hace es reiterar su confianza en Dios, primeramente al reconocerle como rey. Y eso nos enseña de que en tiempos de desánimo, tiempo en que quizás podamos sufrir alguna derrota, lo que nos ayuda mucho es a reconocer que Jehová sigue siendo rey. Jehová, amados, nunca ha perdido su dominio, nunca ha perdido una batalla. Y cuando usted y yo reconocemos a Dios como nuestro rey, a pesar de que podemos estar sufriendo una posible derrota, entre comillas, reconocer al Señor como nuestro soberano, reconocer a Dios como aquel que nos da la victoria, como aquel que sustenta nuestra vida con su diestra. Eso viene a ayudarnos, eso viene a levantarnos, eso viene a dar a conocer qué realmente hay en nuestro corazón. Claro, es fácil glorificar a Dios cuando todo nos va bien, cuando todo son victorias, cuando las luchas no son nada delante del poder de Dios, pero qué complicado es elevar alabanzas a Dios cuando hay luchas fuertes, hay derrotas, hay desánimos, hay situaciones críticas, hay terremotos como el Señor nos hablaba ayer, el domingo en el culto. Entonces, el salmista aquí sabía que la adversidad se iba a dar la vuelta, se iba a revertir, y por eso pide a Dios que mande salvación a Jacob. Entendamos algo. Cuando sobre todo en el Antiguo Testamento, nombra a Jacob, recuerden la historia, ¿verdad? No lo vamos a repetir, pero Jacob era aquel conocido como el usurpador, el hombre de pecado, vamos a decir, el carnal, el hombre carnal, ¿sí? Aquel que necesita justamente salvación. Y cuando hablan de Israel, fue la transformación que Dios hizo, fue aquel que peleó con Dios, aquel que luchó por su bendición. Entonces vemos en muchas ocasiones que, sobre todo en los libros proféticos, cuando aquí los hombres de Dios hablan de Jacob y hablan de Israel. Vuelvo a repetir, cuando hablan de Jacob, está hablando del hombre de pecado, la nación de pecado. Cuando habla de Israel, habla de la nación de Dios, la nación que viene a recibir la bendición. Y aquí justamente está hablando eso, de que Dios tiene que mandar o le pide que Dios mande salvación a Jacob, aquel que había pecado. Entonces, fíjese que cuando Dios envíe salvación a Jacob, cuando pase eso, justamente Israel va a sacudir a sus enemigos y el nombre de Jehová
o mejor dicho, en nombre de Jehová, los enemigos van a ser humillados. Aquí luego el salmista leemos de que confiesa a Dios, ¿cómo diríamos aquí? Le confiesa a Dios su incapacidad para autodefenderse. Confiesa que no tiene ninguna confianza en su arco, en su espada, así como nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad para defendernos. Porque cuando intentamos defendernos, metemos las cuatro, metemos las patas. Cuando intentemos defendernos, lo único que hacemos es provocar más daño todavía, es encender más aún el fuego, es entender de que no es con nuestra capacidad, no es con nuestra sabiduría, no es con nuestros recursos, así como el salmista está diciendo. El salmista ha comprendido muy bien que es absurdo confiar en uno mismo y que la única garantía de victoria es renunciar a nuestros propios planes y poner nuestra confianza en Dios. Eso es lo único y diríamos que va a traer éxito, que va a traer victoria a nuestras vidas. Cuando confiamos plenamente en Dios, solo así el pueblo de Israel va a ser guardado de sus enemigos y sus adversarios van a ser avergonzados, como lo está diciendo este salmo. Entonces Dios será glorificado y el pueblo de Israel alabará siempre su nombre. El pueblo de Israel, fíjese, cuando Dios envía salvación sobre Jacob, el hombre de pecado, cuando traiga salvación, entonces será Israel el que alabe su nombre. Y termina este versículo diciendo Selah. Y usted sabe que Selah es una pausa reflexiva. Es una pausa en la cual usted y yo tenemos que meditar, pensar en todo esto que hemos estado leyendo. Y amados, es en la más profunda crisis, sobre todo emocional, ¿verdad? Usted y yo tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, esas maravillas, esos prodigios, esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que recordarlos. Allí en medio de ese pozo de la desesperación, ¿recuerdan la meditación que hicimos la otra vez? Ahí es donde tenemos que elevar nuestra mirada a Dios y tenemos que ver a Dios como nuestro Rey. Tenemos que ver a Dios como aquel que tiene el control de todo lo que nos está pasando en esa situación, en ese momento, aunque no lo entendamos. Escuchen, Dios no nos pide que le entendamos. Dios nos pide que le creamos. Y en medio de esa situación que no vemos la salida, creamos a Dios. Y tenemos que ver a Dios como aquel que está listo para combatir nuestra batalla, que va a pelear a favor nuestro. Por eso usted y yo tenemos que dejar de lado esas brillantes ideas, esos brillantes planes que tenemos para salir del problema. Tenemos que reconocer que nuestros planes siempre han sido un fracaso, que en lugar de ayudarnos a salir del problema, lo que ha hecho es hundirnos más todavía. Y por eso tenemos que confesar, así como el salmista, que no vamos a confiar en arco ni en espada, no vamos a confiar en nuestros recursos, en nuestra propia sabiduría. Vamos a confiar en Dios. Y continúa el versículo 9 diciendo, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Fíjese aquí algo. Este pero cambia el rumbo de la historia. Hemos visto cómo aquí el salmista comienza a exaltar a Dios, cómo comenzaba a recordar sus hazañas pasadas, cómo Dios lo libró. Aquí las palabras nos mueven de un pasado de gloria, digamos así, a un presente trágico. Este pero cambia todo. Nos has desechado, nos ha hecho avergonzar, ya no sale con nuestros ejércitos. Y continúa el versículo 10 diciendo, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean.
nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Wow, fíjese cómo ha cambiado la historia, ¿verdad? De gloria, ahora un tiempo de gran calamidad. Aquí el pueblo de Israel, o el salmista en este caso, los hijos de Coré, están sintiendo que Dios ya no luchaba por Israel y que por tanto no tenían esperanza ninguna en la batalla. Y esa es la clave, amados. La clave para poder vencer a nuestros enemigos es prevalecer con Dios. Es Dios el que va a tener la victoria. Es Dios el que va a pelear la batalla. Es Dios el que realmente va a traer esa victoria que tanto estamos esperando. Y aquí el salmista lo sabía claramente. No había esperanza para tener victoria. Ellos reconocen que su derrota no fue accidental, sino que Dios está detrás de todo esto. La causa de que Dios no estuviera protegiendo a Israel, digamos así, no lo sabemos. No sabemos realmente cuál fue la situación. Pero usted y yo sabemos que hay consecuencias cuando le damos la espalda a Dios, ¿verdad? Perdemos su protección. Y aquí las características que hemos leído en este salmo, en estos versículos del Salmo 44, vemos que ellos fueron avergonzados, fueron saqueados, fueron vendidos, fueron burlados, fueron confundidos, fueron deshonrados. Esas son consecuencias de cuando le damos la espalda a Dios. Pero fíjese lo que dice a continuación, en el versículo 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Wow, esto es poderoso. ¿Por qué? Porque si a usted y a mí nos viene vergüenza, nos viene saqueo, nos viene que hemos sido vendidos a nuestros enemigos, que hemos sido burlados, que hemos sido confundidos, que hemos sido deshonrados, lo primero que hacemos usted y yo es darle la espalda a Dios. Es olvidarnos de Dios. Y alguna vez lo hemos hecho. Ahora que hemos madurado y nos hemos dado cuenta de que a pesar de todas las circunstancias, Dios tiene un plan. A pesar de todas las circunstancias, Dios tiene el control de todas las cosas. Pero dice aquí el salmista, a pesar de todo esto, no nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que no nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. ¡Wow! No se han apartado de Dios. Se acordaban de Él, se acordaban de su pacto, permanecían fieles a su pacto. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a dioses ajenos, ¿nos mandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Fíjese, aquí tenemos la razón por la cual estaban sufriendo todas estas cosas. El salmista insiste, continúa insistiendo en que Israel se había mantenido fiel. Se habían acordado de Dios, se habían acordado del pacto, no habían estado orando a otros dioses, a ídolos. Si lo hubiera hecho, si hubieran adorado a otros ídolos, bueno, pues Dios que conoce los corazones, ellos reconocen que se lo merecían. Pero ellos estaban siendo fieles a Dios. Israel estaba siendo afligido con la muerte y estaba tan indefenso ante sus enemigos como ovejas para el matadero, como dice este salmo. Pero la causa, fíjese, de lo que ellos estaban sufriendo es por causa de ti nos matan cada día. Eso significa, amados, que ellos estaban sufriendo por mantener la fidelidad a Dios.
Wow. Por serles fieles a Dios, ellos estaban siendo atacados, ellos estaban siendo asesinados, estaban siendo perseguidos, deshonrados. No es porque ellos estaban en pecado, habían perdido la cobertura como podemos ver antes, sino la realidad era a causa de su fidelidad. ¿Recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos? Que decía, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Casi todo lo que nombra el apóstol Pablo es lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Y todo fue por mantenerse fieles a Dios, debido a su fidelidad a Dios. ¡Wow! Y eso muchas veces, amados, vamos a tener que sufrir. Cuando nosotros somos fieles a Dios, va a venir tiempos de gran aflicción, tiempos de opresión, tiempos de ataque del enemigo, y parece que Dios no está. Por eso el salmista continúa diciendo, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. La sensación que tenía aquí el salmista es que Dios estaba durmiendo, de que Dios no estaba atento, de que Dios no se estaba enterando de lo que estaban sufriendo. Él expresó abiertamente su sentimiento de que Dios lo había abandonado, de que Dios se había olvidado de Israel, de que Israel había sido fiel, de que Dios no se estaba dando cuenta de eso. El salmista ha expresado el problema de Israel de la manera más clara y contundente posible. Y podríamos esperar de que, bueno, yo me mantengo fiel y me pasa todas estas cosas. Podemos esperar que el salmista se enojara con Dios y que le diera la espalda, o que perdiera toda la esperanza. Pero algo que tenemos que aprender en este salmo es que en lugar de que el salmista hiciera eso, se enojara, se quejara de Dios, perdiera la esperanza, lo que hizo fue confiar en Dios en medio de su dolor, en medio de su desilusión. Él está diciendo, Señor, levántate, mira nuestra aflicción, levántate para ayudarnos, levántate para redimirnos por causa de tu misericordia. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que aprender en este tiempo? Y a través de este salmo, este masquil, esta instrucción, para que usted y yo aprendamos de que habrá momentos de persecución, momentos en que cuanto más fieles somos a Dios, más persecución, más ataque vamos a sufrir. Pero no desesperemos. No pensemos de que Dios no está en el control. No pensemos de que Dios ha girado su rostro, sino de que Él siempre está a nuestro lado. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias una vez más, Señor, por hablar directamente a nuestro corazón. Son muchas